Queridos amigos, qué gusto volver a vernos en estas citas que estamos teniendo analizando lo que está pasando también en el mundo a la luz de los tránsitos y a la luz de, por supuesto, pues la astrología. Recientemente tuvimos las elecciones en Venezuela y nosotros hicimos un video interesante mostrando cómo ese panorama puntual de las elecciones tiene unas características específicas donde no todo estaba dicho, así tal cual lo dijimos. Se ha ido desenvolviendo pues los hechos tras que se dieron a conocer pues los resultados de las elecciones y todo ha estado obviamente muy vertiginoso, muy tenso, eh, con con unas medidas tomadas por el gobierno de Maduro que nos llaman la atención y le han llamado la atención a todo el mundo, muy restrictivas, ¿no? Denuncias, por supuesto, de organizaciones de derechos humanos que están hablando de desapariciones, bueno, toda una serie de temas también con las restricciones a ciertas aplicaciones y demás. Y bueno, nos llamó la atención seguirle el hilo a lo que está pasando días después de estas elecciones y los tránsitos nos han hablado de una manera súper interesante, así que queremos compartir con ustedes esto también maravilloso a propósito de la luna que viene, que es una luna llena que va a tener un tema bastante interesante. Sigrid, pues nuevamente bienvenida a este espacio que creamos los dos. Qué emoción, qué alegría. Sí, nosotros tuvimos un video que estuvo muy interesante en donde trabajamos, como dices tú, unos aspectos específicos que nos saltaban a la vista. Entre ellos fue Saturno, la conjunción sobre Plutón, muy partir el día de las elecciones, sobre Plutón natal de Venezuela, que lo tiene en Piscis, y el ciclo jupiteriano que está pronto a terminar y que pronto va a iniciar. Esto fue lo que más nombramos. Teniendo en cuenta que tenemos a Saturno retrógrado, pues entendemos que esto es un ciclo en donde hay una reorganización, reordenamiento de todos los sistemas y que esto va a implicar unos cambios bien importantes y un cierre de ciclo. Entonces, si te parece, voy a compartir la página y seguimos la conversación sobre el Ok. tema. Ok. Entonces, nosotros escogimos la lunación del 19 de agosto, que en Venezuela la tenemos a las 13:28, en el grado de 27 grados mira, cogimos la hora de Colombia y tenemos aquí una diferencia. Bueno, por un grado no nos pasa nada. Aquí tenemos. Primero que todo, lo que queremos es como mostrarles unos indicadores astrológicos. Para los que conocen un poco de astrología, es interesante ver cuáles fueron los puntos de injerencia. Y vamos a tratar, y esperamos lograrlo, de traducirlo a un lenguaje que se vea en la cotidianidad, en la vida real, esto cómo se refleja. Entonces, vamos a nombrar primero una serie de cosas y luego vamos a ir traduciendo. Esperemos que vayan entendiendo y esperamos sus comentarios, obviamente, aquí abajo del canal del video para ver qué es lo que ustedes opinan al respecto. Entonces, si quieres, arranca. Sí, nos llama la atención, como tú dices, pues hay un ciclo jupiteriano de apertura porque Venezuela tiene su Júpiter natal en el grado 20 de Géminis. Entonces estamos teniendo un retorno de ese ciclo jupiteriano que se da cada 12 años. Curiosamente en el video de las elecciones decíamos que 12 años fue, hace 12 años pues llega Maduro a asumir la presidencia después de la muerte de Hugo Chávez, ¿no? Entonces se da como este ciclo jupiteriano. Ahora, ¿qué características puntuales tiene este ciclo jupiteriano, este ciclo de apertura de un proceso nuevo de 12 años? Primera, se está dando en una conjunción con Marte, porque Marte está también en Géminis. Segunda, pues está dándose en una cuadratura que está marcando Saturno. Saturno retrógrado. Esto es interesante porque pues uno piensa el ciclo jupiteriano como un ciclo de, wow, llegó la expansión, llegaron los nuevos tiempos, llegaron los nuevos aires, estamos hablando de Géminis, llegan nuevas ideas, viene un momento de apertura, de mucho diálogo, de intercambios de perspectivas, ¿no? Muy a lo jupiteriano. Sin embargo, el hecho de que Saturno esté retrógrado y este ciclo se dé mediado por él, pues nos dice como sí, pero no. O sea, hay una apertura
a algo, pero esa misma apertura conlleva también el encuentro con la restricción, con los límites, con la autoridad, con la represión, que también puede ser una forma muy saturnina, ¿no? Entonces, pues bueno, esto no quiere decir que este ciclo no se esté dando, pero sí hay unas tensiones que son absolutamente evidentes. La conjunción con Marte pues también está siendo un acelerador, como tiende a ser Marte, ¿no? Un catalizador o algo que le imprime su voltaje, su energía a esta conjunción. Y también notamos en la carta de Venezuela que hay muchos planetas en signos mutables, ¿no? Y lo que pasa en los signos mutables, pues va a estar moviendo constantemente y tenemos un movimiento de planetas interesante en signos mutables que va a estar desencadenando también este tema con el Júpiter natal, con la activación, por supuesto, que está teniendo sobre Plutón, sobre los nodos, y ahí te cedo a ti el turno para que nos cuentes también cómo todo esta activación de los planetas mutables va a estar moviendo al país. Sí, lo interesante de la carta de Venezuela, y voy a pasar a la carta solamente, si te parece, es que aquí podemos ver un gran cuadrado cósmico. Este cuadrado cósmico es parte de la carta natal de Venezuela. Como podemos ver, tenemos un estelium en Géminis, tenemos el eje nodal en el eje de los dos mutables Virgo-Piscis, y tenemos a Saturno haciéndolo oposición a Júpiter natal. Saturno en Sagitario, todos signos mutables. Esto lo que nos habla es de una carta que tiene un gran dinamismo y que ha tenido durante toda su historia seguramente retos de un proceso de ajuste constante, de una adaptabilidad, de tener que revisar y estar disponible para unos cambios que muchas veces tienen que ver con lo social. ¿Por qué lo decimos? Porque dentro de la carta ya tenemos una relación entre Saturno y Júpiter, que son los dos cronocratores. En una carta individual, los cronocratores nos hablan también de unos ciclos, y cuando estamos hablando de cartas colectivas y de astrología mundial, pues evidentemente nos vienen a mostrar unos ciclos absolutamente grandes de cambios sociales, porque son los dos planetas sociales, las visiones, la manera de ver la vida, las creencias, las reglas, las leyes, todos estos sistemas de ajuste, de crecimiento y de restricciones, como un pulpo que se mueve estos dos planetas, expansión y contracción, generan que una sociedad vaya adaptándose a una cosmovisión, a nuevos paradigmas, a nuevos sistemas que vienen desde los transpersonales, y a que a través de estos dos planetas sociales, digamos que los canalizamos hacia unas vivencias comunes y corrientes de los planetas personales. Por eso se llaman planetas sociales. Son como los intermediarios entre estas fuerzas transpersonales y los planetas personales. Entonces, eso nos llama la atención desde el comienzo. Y vuelvo a pasar entonces a la lunación. En la lunación vemos una serie de oposiciones bastante fuertes. Tenemos obviamente la oposición de la luna y el sol, ¿no? Que son muy, muy marcadas aquí con rojo porque es una luna llena. Esta luna llena se desencadena, esto se llama una T cuadrada, se desencadena en el Marte natal de Venezuela, que es un Marte en domicilio, en una casa fija, en un signo fijo, es decir, tiene un gran poder y que representa el exterior, desde los opositores, desde los países con los que negocia Venezuela. Segundo, tenemos una oposición que días antes de la lunación es el 19 de agosto de este año. Y el 14 tenemos una oposición exacta entre Venus y Saturno, los dos en tránsito, pero lo interesante es que tocan en la carta natal el eje nodal de Venezuela. Entonces, Venus
representa a Venezuela, porque es ascendente a Libra, y Saturno toca no solamente el nodo sur, en donde tenemos una pérdida, un soltar, un dejar atrás, como se dice desde la astrología tradicional, en donde se nos quita algo, sino que además toca a Plutón, las fuerzas oscuras, los servicios secretos, el poder de las Fuerzas Armadas puede llegar a ser también, las sometimiento, porque encima de todo están en la casa 6. En la casa 6 encontramos los sometidos y Plutón allí pues está haciendo una labor muy, muy poderosa desde el dinero también, la casa de los recursos, en fin, estamos trabajando muy fuertemente. Y ese día, partir se da esta conjunción que dijo Augusto, esta conjunción entre Júpiter y Marte. Una conjunción volátil, es una conjunción que nos habla de luchas, nos habla de peleas, nos habla de enfrentamientos, y Júpiter pues obviamente engrandece toda esta situación. Es una conjunción que sigue vigente durante casi todo el mes y que responde a un Mercurio retrógrado. Es decir, que podríamos pensar que tanto Saturno como Mercurio podrían mermar un poco esa fuerza, esa volatilidad de este ciclo que está en apertura, pero que no termina de abrirse sino hasta el próximo año, porque Júpiter va a retrogradar, el man todavía no va a llegar al punto 20,45 del Júpiter natal. Entonces, ahora vamos a pasar poco a poco a hacer esto a una traducción al español. Dale pues. Claro que Si sí. quieres, vamos No, como por partes muy virginianos. sí, sí, sí. A mí me llama la atención, o sea, el hecho de que venimos en esta lunación, en esta luna llena, del contacto Mercurio retrógrado con el Sol, ¿no? Es algo que se llama en combustión o que se dice que está quemado porque el Sol va avanzando, Mercurio va retrocediendo, se encuentran en un punto, que es un punto antes de la lunación, pero están por un grado de diferencia, ¿sí? Y ese Mercurio dice, yo voy para atrás y el Sol va hacia adelante y está ahí pues obviamente desencadenando una conversación que va a tener con Marte días después de la luna llena, eh, y por supuesto con la luna. Mira lo interesante del tema y es que el sol también representa los dirigentes, las figuras de poder, los reyes, los presidentes, digamos como que representa esto, ¿no? Este Sol Mercurio retro está en el signo de Leo. Es un signo fijo, ¿m? Donde sabemos que los signos fijos pues tienden a ser testarudos, radicales, no me muevo en mi posición, veo lo que yo quiero ver, lo que quiero lo quiero para mí, no hay nada que me mueva porque estoy ahí enranchado en alguna idea o capricho o voluntad o poder, dependiendo obviamente del signo en el que esté pasando esto. Esto está en el signo de Leo, ¿no? Entonces también es esto, ¿no? Aquí mando yo. Yo soy la autoridad, yo soy el jefe, yo soy la figura visible, yo decido qué se hace. Y es como si esta luna, nosotros también aparte analizamos la carta pues de la luna como tal para nuestro magia lunar que tenemos en Instagram, analizándolo, nos dábamos cuenta que es como todo me está presionando a un diálogo, a la necesidad de hablar y se están presentando incluso esas iniciativas también de países que están afuera, ¿no? Colombia, Brasil, bueno, como que es como es evidente que hay que dialogar, pero este momento de la luna nos muestra como una resistencia de un signo fijo como Leo a cualquier tipo de diálogo. O sea, como que sí voy a tener que dialogar, pero antes de eso, es la vida la que me va casi que a obligar a hacerlo. No va a ser una iniciativa muy propia, ¿no? Sino que va a ser condiciones externas o, bueno, lo que están saliendo en las noticias, lo que se está revelando, el tema de que hay desapariciones, el tema de que hay censura, el tema que está pasando también con los medios de comunicación, porque se están buscando también leyes para regular WhatsApp o sale Maduro diciendo todos tienen que borrar WhatsApp porque entonces yo lo digo, ¿m? O X, el de antiguo Twitter, ¿sí?
que ahora pues va a estar totalmente vetado según lo que estábamos viendo en noticias. Entonces, eso también es un Mercurio retrógrado. Porque Mercurio tiene que ver con los medios de comunicación, Mercurio tiene que ver con cómo se distribuyen las noticias, entonces eso está interesante, pero mira que la cuadratura que tú nos mostrabas y nos presentabas con Marte está hablando una tensión, porque obviamente esto que está pasando, pues digamos de represión, esto que está pasando de desapariciones, pues está también obviamente como en cualquier lado, nosotros los colombianos también lo sabemos, por supuesto, está también siendo orquestado por los temas, pues por la participación de las fuerzas militares, ¿no? Porque pues digamos, cuando hay esa aleación que se da entre gobierno, fuerzas militares y las fuerzas militares respaldan algún tipo de gobierno, pues son los mismos que ejecutan este tipo de temas que son finalmente de lesa humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Esto, aquí hay como esta cuadratura, esta tensión nos puede hablar como que sí tenemos que seguir las ideas de este gobernante Chan Chun Pan, pero puede haber división, puede haber tensión, porque pues, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo, hay una polarización muy fuerte, los mismos resultados lo muestran, ¿sí? Si un presidente gana con el 51%, pues estamos hablando de que hay una polarización muy fuerte en el país, o sea, no es lo mismo que gane con un 50 que gane con un 80, un 90, un 70%, ¿no? Hay una polarización fuerte. Entonces yo creo que esta cuadratura con Marte y esta participación de Marte también, mira la luna sobre Quirón natal, que ya tú nos puedes contar también eso qué significa porque es una parte del espectro interesante, pues puede estar hablando ahí de una tensión interna. De una tensión interna y de, ok, se nos están dando de pronto ciertas órdenes y tenemos que seguirlas, pero ¿qué tanto? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Lo que seguramente en cualquier régimen sucede como tensión y como pregunta. Sí, lo que dices es súper interesante porque fíjate tú que en esta oposición tenemos, como decías tú, al gobernante, tenemos como esta figura casi que endiosada que representa a Maduro, en donde lo único que manda soy yo, en este punto fijo, ¿no? Con un Mercurio en retrogradación, quemado, es decir, hay muchas cosas que no digo, que no estoy hablando, que no estoy comunicando, todo lo que está sucediendo aquí, en realidad yo me lo estoy guardando, ¿no? Entonces aquí hay una explosión, unas peleas, un de todo, pero yo me quedo callado, yo no digo más de lo que debo decir, yo en realidad tengo secretos, esto me habla como de un tema de secretos que puedan estar mediando en el tema. Enfrente tenemos al pueblo, a la gente del común, a las masas que llegan a tocar la herida profunda que tiene Venezuela. La herida quironiana en Acuario nos habla de los excluidos, de los que no pertenecen a las élites, a los grupos que puedan llegar a ser, conformar los distintos grupos sociales, distintos grupos intelectuales, de gobiernos, de creencias, de sistemas ideológicos y todos aquellos que no encajan en ningún lado, ¿no? Entonces, yo siento que son muchos los jóvenes, Mercurio también nos habla de los jóvenes, que se han estado enfrentando a este poder, que se han lanzado. Yo tengo amigos en donde me cuentan que los jóvenes pues no conocen otro régimen que sino los 25 años de esta dictadura. Entonces, sienten un profundo dolor y una injusticia de no poder progresar, Acuario, de no poder ver un futuro mejor, ni nada por el estilo. Lo simpático es que, además, bueno, ahorita voy a eso. Ok, cuando tú mencionabas esta cuadratura, evidentemente las cuadraturas son un conflicto, es un reto. Entonces, este dirigente está entrando en conflicto con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen un poder, no solamente es un signo fijo y en una casa fija, sino que hablan de los recursos del país y ellos deben manejar los recursos del país, ¿no? Yo inclusive me imagino que esos campos petroleros deben estar hasta las orejas de armados defendiendo, ¿no? Todo este poderío que se maneja a través de las petroleras y eso es muy, muy impactante.
La otra cuadratura que se desencadena, que no toca ningún punto, digámoslo como tal, pero que es la oposición de Marte, es precisamente Urano en tránsito. Urano en tránsito está hablando de estos personajes que se sienten y les está dando mucha, mucha fuerza. Un planeta como Urano pelea hasta los dientes en términos de que aquí hay cambios sí o no, quiéranlo o no, cuéstele a quien le cueste y con el sacrificio casa 8 de lo que necesitemos sacrificar. Entonces, yo veo como unos grupos de jóvenes, de masas, del pueblo, de la gente, que está también peleando y enfrentándose. Ahora, una posición puede llegar a un diálogo, finalmente se están mirando de frente, no es lo mismo que la cuadratura en donde el conflicto es como en un dinamismo de que hay que moverse de puestos, no, aquí hay una enfrentamiento directo, ¿no? Que ellos no se tapan la cara, inclusive el peligro es de que no se tapen la cara cuando están tirando piedra, cuando pelean con palos, cuando pelean con toda clase de herramientas, ¿no? Esto me parece ser muy Urano en Tauro, como un poquito los picapiedra y que Ujú. están peleando con los dientes, pero dan la cara, ¿no? Inclusive eso me parece que es también muestra ese enfrentamiento y yo me voy hasta la muerte si es necesario. Ahora bien, esto es algo que nos parece súper interesante. Y lo que hablábamos de los días previos, si quieres, porque aquí está súper marcado, entonces volvemos a retomar esto, lo que pueda significar, ¿no? Estamos aquí tocando a nuestro regente, al regente del ascendente del país mismo, en donde está siendo tocado en esta lunación por Júpiter, ya está parado encima, ahí mismo fue la conjunción, o un poquito, sí, es en el grado 16 que se va a dar el día 14. Entonces, es un tema súper fuerte de manejar. Yo lo que veo es confrontaciones, veo pugnas, veo enfrentamientos. Esto no se acaba aquí. Vamos a volver a un tema que nos parece importantísimo nombrar y es Saturno, Júpiter, como los cronocratores. Estos cronocratores tienen una primera cuadratura y cuando están involucrando los planetas de un país, pues evidentemente mueven al planeta. Ya lo habíamos nombrado, son los que median y dicen, aquí necesitamos cambios sociales. Entonces, en estos momentos no queremos irnos al tema de quién se va a ir, quién va a quedar, María Corina sube, baja, se dan duro, se pelean, se enfrentan esto y lo otro, sino que hay una serie de enfrentamientos inclusive al interior de cada uno de los venezolanos, en donde siente que se le desgarra el alma, pero esto lo importante es que nos está diciendo, aquí hay un ajuste en las posiciones, tanto de los que dominan el poder, mira aquí cómo se para sobre el poder, ¿no? Lo oculto, los secretos, todos los secretos que pueden estar manejándose desde los temas de recursos, de riquezas, y ese Saturno que representa a la oposición. Este Saturno desnudando a Plutón y diciendo, aquí vamos a parar este desangre, esto necesita un ajuste inmediato. Y Júpiter va diciendo, ok, ok, yo voy mirando hacia adelante, a pesar de que voy a echar para atrás, él ya está mirando cómo puede ir hacia allá, ¿no? Con esta lucha marcial, con esta mirada hacia adelante, con estas ganas de emprender un nuevo camino, porque como bien decías, a pesar de que no ha tocado, este ciclo está en proceso, es un proceso que puede durar meses de cierre y apertura. Eso me parece súper impresionante. Sí, total, y es algo que volvemos a repetirlo, pero no está dicho. ¿Por qué? Porque Saturno está retrogradando, luego retrogradará Júpiter, luego volverán otra vez a perfeccionar la cuadratura que ellos dos en sí mismos tienen, ¿no? O sea, porque hay que ver que esto es un patrón también que se va desplegando en lo que
viene siendo este año, y que incluso creo que hasta el año entrante viene a seguir siendo todo un patrón. Sin embargo, ese patrón pues está sobre el Júpiter de Venezuela y sobre el Saturno, porque Venezuela tiene una oposición de su carta entre Júpiter y Saturno, y es el mismo Saturno retrógrado el que ahora está tensionándolos también a ellos dos. ¿Mm? Que va a retroceder un par de grados y va a volver a avanzar también en esto. Entonces vuelve y como que se pone de manifiesto desde otros lugares, ¿no? Ahora como que el tema del, volvemos, el tema del diálogo, el tema de la negociación, el tema de, venga, usted no es mi enemigo, sino que usted representa una voz de una necesidad de cambio. Entonces, yo no escucho eso. Mira ahí el Mercurio retrógrado con el Sol, ¿no? Y me encapsulo y me guardo y me refugio en esta, en mi misma construcción, ¿no? Y proyección de mi propio poder. O, o realmente me doy cuenta que con el pasar de los días es algo que necesita pasar, o sea, es algo que tiene que suceder. ¿No? Y eso es lo que yo creo que va también a desenvolver todo este diálogo de Júpiter-Saturno, porque, volviendo a lo que tú decías, Júpiter trae esa, como esa avanzada, sin embargo, Saturno lo vuelve tangible, lo vuelve ley, lo pasa a través de las instituciones, lo solidifica un poco más, o lo frena, ¿m? Como puede estar pasando en este momento que está retrógrado, ¿sí? O le da una forma que esté acorde a esas ideas y a esa necesidad de un Júpiter en Géminis, que es una necesidad de diálogo, de intercambio, de conexión, de encuentro a través de lo diferente, ¿cierto? Que encuentra como una síntesis. Y esa es también un poco como la promesa que puede haber en este retorno jupiteriano. Sin embargo, todavía no están dadas las condiciones para que eso suceda. Y si nos vamos por tiempos astrológicos, habrá que esperar hasta que Saturno esté seguramente directo y Júpiter también, para que sobre este mismo diseño que tiene la carta pueda como cristalizarse esto de una manera un poco más concreta. Sí. Me gustaría como último, digamos, recalcar que a pesar de que tengamos todo este dinamismo, este despliegue energético tan fuerte, en donde veamos puras confrontaciones y enfrentamientos, darle como un parte de tranquilidad al pueblo en términos de que esta volatilidad de Júpiter y Marte que tenemos ya encima, que ya se está notando que se notó desde, yo creo que esto se viene notando desde hace bastante tiempo, porque esto es una conjunción que tiene mucha energía y el solo hecho de estar en el mismo signo ya se van notando, pero que está mediada por un Saturno, es decir, aquí hay un freno también que es bien interesante de usar a favor. Y está mediada también por este Mercurio retrógrado, que también apenas el 26 se pone directo y que vuelve a caminar todos estos grados y sale de sombra, si no estoy mal, el 4 de septiembre o 5 de septiembre. Y también como último que me pareció hermosísimo ver, y es que tenemos los nodos en tránsito, ¿no? Los nodos natales de Venezuela están en Virgo Piscis y los nodos en tránsito están todavía en Aries, Libra, y lo más interesante es que se desencadenan en un trígono y en un sextil al Neptuno de Venezuela. Un Neptuno que habla de la ilusión, de la capacidad de sentir empatía entre ellos, de pensar en las posibilidades de viaje al interior del país. Estamos rigiendo la casa 3, habla de la necesidad de expansión y de ese sueño de ser una gran nación. Entonces me pareció súper simpático encontrarnos con esto. El nodo norte, que es donde ganamos, en donde vamos recibiendo, digámoslo así, pues lo tenemos sobre la rueda de la fortuna del país. Eso también nos habla como de que tenemos unas ayudas
desde el cielo, digámoslo así, en donde las circunstancias se van dando de una manera, pues esperamos que positiva para Venezuela. Le damos mucha fuerza a este país, amigo. Vamos a hacer una serie de videos también mirando esta confrontación o digamos la sinastría entre Colombia y Venezuela, porque queremos estar acompañándolos en este proceso. Y pues nada, en el cielo se ven muchas cosas y vamos viendo esto en la vida real, cómo se va traduciendo. Claro que sí, qué maravilla habernos encontrado, seguir como sosteniendo esta interpretación, ¿no? Y poder, pues, ir llenándola con ese contenido simbólico y maravilloso que nos permite la astrología como para poder eh, desglosar y analizar e interpretar también esto que va pasando. Bueno, maravilloso, qué buen encuentro. Como siempre, déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal. Seguimos en esta labor también de compartir esto que es para nosotros una maravilla, que es la astrología. Así que, bueno, un abrazo para todos, un abrazo, Sigrid, y gracias por este momentico. Qué rico habernos encontrado. Lo mismo, Augusto. Es un placer.